días a todos. Yo soy Aroa Soria, trabajo de consultora de marketing, principalmente con pymes y autónomos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una herramienta muy fundamental, sobre todo para este colectivo de empresas. Y nada, pues vamos a empezar con una introducción para que veamos primero pues, la parte estratégica. Y ya luego pues iremos pasando a lo que es el taller más práctico. Entonces, lo primero que quiero es centrar realmente en qué es esto de la analítica, cómo le podemos sacar el mayor partido, qué son los KPIs, ¿vale? Un poquito todas estas palabras, conceptos, tenerlo sobre todo claro. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el taller? Primero os voy a hacer una introducción. Luego vamos a ver qué es eso de los KPIs, cómo podemos construirlos, porque para cada proyecto, para cada acción de marketing que nosotros vayamos a hacer, tendremos que orientarnos de una manera o de otra. Y cómo podemos construir nuestro propio cuadro de mando. Luego iremos viendo, a la vez que vamos viendo el cuadro de mando, de dónde vamos sacando toda esa información. Es decir, pues si estamos trabajando, por ejemplo, en los indicadores de Facebook, entraremos al informe de Facebook, veremos dónde están los indicadores principales. Si estamos también con la herramienta de Twitter, lo mismo. Entonces, la idea un poco es que vosotros tengáis primero los conocimientos generales y a base ya de ir viendo un cuadro de mando, un ejemplo real, cómo vamos a ir construyéndolo, sacando esa información de los informes de las herramientas de marketing. Bien, comenzamos con qué es la analítica digital. ¿Vale? Entonces, para nosotros realmente, ¿qué es eso de que siempre hablamos de análisis, de datos? Para nosotros los datos son muy importantes porque es lo que nos ayuda al final a tomar las decisiones. Cuando normalmente pues, estamos trabajando con empresas pequeñas, sí que muchas veces decimos, bueno, tenemos una intuición, ¿no? Entendemos más o menos pues qué es lo que pueden querer nuestros clientes, más o menos de dónde nos provienen las fuentes de ingresos principales o las acciones que más nos están funcionando. Yo en todo este tiempo de experiencia, cuando he trabajado normalmente, pues sobre todo también con pequeña empresa, de la intuición a luego lo que los datos objetivos nos decían, no siempre coincidía. Entonces, es muy importante que previamente la intuición nos orientará para empezar nuestro camino, pero los datos objetivos son los que al final van a hacer que nuestra empresa crezca o se mantenga o realmente construyamos lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 10 beneficios principales que nos va a aportar? Por un lado, que nos puede ayudar esta analítica. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos una página web y la queremos mejorar, vamos a tener una serie de métricas, de indicadores que nos van a decir, pues, la mayoría de las personas entran en determinadas páginas web. O, por ejemplo, cuando entran en una página, se paralizan y no llegan, por ejemplo, al proceso final, que a lo mejor es un registro. Entonces, nosotros vamos a ir viendo en qué punto la gente se para, en qué páginas, sobre todo, pues entran más. Con lo cual, al final también uno de los beneficios que nos aporta la analítica digital es esta, ¿no? El poder también mejorar nuestras herramientas. Otra de las cuestiones sería mejorar también, pues al final, nuestros ingresos. Decir, si por ejemplo estamos haciendo una campaña en AdWords, una campaña publicitaria o en Facebook Ads, también el conocer también una rentabilidad, el decir, dices, pues yo a lo mejor en una campaña estoy invirtiendo 200 euros y ¿qué está pasando? ¿Estoy consiguiendo un retorno de 250 o no estoy consiguiendo retornos? Entonces, el ir controlando también toda la información a nosotros también nos va a ayudar que cuando hagamos una inversión sepamos si realmente nos está siendo rentable o no. Incluso también llegar a conocer pues en nuestro rol, nuestro beneficio real, ¿no? Otro de los puntos que nos puede ayudar en una analítica es a conocer los hábitos de consumo del usuario. Es decir, cómo se comporta ese usuario. Por ejemplo, en las redes sociales, para nosotros es muy importante que lo que decimos, en redes sociales muchas veces trabajamos la marca, la fidelización, el engagement, es decir, el que si la gente está contento con nosotros, si nos hace comentarios, si nos retuitea, si nos da ideas. Entonces,
toda esa información que ahora nosotros tenemos por el feedback que recibimos de los usuarios es fundamental para explotarla y mejorar nuestros proyectos. De esta manera también conocemos mejor a nuestros públicos objetivos, incluso los podemos llegar a segmentar si utilizamos, por ejemplo, pues, herramientas como MailChimp, donde podemos hacer distintos grupos, incluso en las redes sociales, ¿no? Es decir, si yo conozco a mi público objetivo, a mi target, puedo decir, pues a lo mejor me interesa invertir más en una estrategia en Instagram o me puede interesar más en LinkedIn porque es más profesional, con lo cual, si nosotros tenemos un mayor control de la información, incluso aunque nosotros seamos los que gestionamos las redes sociales, ¿no? Nuestro tiempo es muy valioso. Por lo cual dices, vale, pues me interesa, por ejemplo, dedicar más tiempo a invertirlo en gestionar LinkedIn porque yo veo que para mi negocio está generando mayores oportunidades. Entonces, otro de los puntos, es decir, aparte de la inversión del tiempo, también, de la inversión de dinero, también conocer, como nuestro tiempo es muy limitado, invertirlo en aquello que es más productivo para nuestro proyecto. Otros puntos que nos puede ayudar es a mejorar los procesos de compra, ¿vale? Es decir, al ir recibiendo la información, también ver que conseguimos al final un mayor número de conversiones, poder trabajar este tema. O también nos puede ayudar a trabajar el SEO, es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una serie de palabras claves, pues para intentar estar en los primeros resultados de los buscadores, a nosotros, claro, nos va a dar indicadores de, mira, pues estas palabras claves son las que acceden a tu página web o son las en las que aparecen los primeros resultados, con lo cual la analítica también nos va a ayudar a todo esto. También nos va a indicar el interés que los usuarios pueden tener por una marca. Esto es lo que es, sobre todo, uno de los indicadores que es muy conocido como el engagement, que lo hemos oído muchas veces y a veces que decimos, ¿qué es eso exactamente? Porque es un poquito como subjetivo, ¿no? El engagement. Realmente lo que significa es al final el interés que tiene un usuario por nuestra marca. Esto se diferencia en que hay empresas que, claro, a mí a veces me dicen, ya, pero por ejemplo, en las redes sociales yo tengo muchos seguidores, pero de estos la mayoría no me compran, ¿no? ¿Para qué nos sirve también que la gente sea fan de nuestra marca, de que tengamos también seguidores? Esa gente, si está fidelizada, nos va a compartir, es decir, va a hacer también de prescriptores, va a llegar a otras personas que a lo mejor dices, mira, este usuario no me está comprando, pero sí que está haciendo mucho eco de mi información, entonces gracias a él estoy consiguiendo llegar a otras personas que si no tuviera que hacer otra campaña para llegar a todo ese grupo de gente. Entonces, también es muy importante el que nuestras métricas sepamos diferenciar entre lo que son usuarios de lo que son compradores. Por eso, porque el valor de usuario, es decir, aquella persona que nos está siguiendo, que tenemos fidelizada, tiene un valor y hay que cuidarla también en relación a lo que nos puede aportar a nuestro proyecto. Bien, otro de los puntos sería, podemos detectar también nuevas oportunidades de negocio, incluso en otras, no solo en nuestras zonas locales. Imaginaros que entráis de repente pues, en vuestro informe de Google Analytics y veis que vuestro negocio es local, pero que hay mucha gente pues, de Navarra o de La Rioja que está empezando a interesarse, a entrar, y a lo mejor es un lugar geográfico que está próximo a nosotros, que nos puede permitir pues, ir a algún desplazamiento, a alguna reunión de networking para ir ampliándolo, ¿no? Entonces, esta información también nos va detectando tanto otras zonas geográficas como a lo mejor incluso otras ideas de negocio. Es decir, pues mira, yo empecé con estos servicios publicitarios, pero estoy viendo pues, que me están demandando o que mucha gente busca en mi web otros servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a replantear incluso en nuestra oferta, en nuestra comunicación, porque estamos detectando que la gente pues, está comportándose de diferente manera. Incluso esto hay que hacer un análisis continuo, cada mes, cada 3 meses. Yo os recomiendo que os paréis a analizar ciertas métricas. Porque actualmente, bueno, ya sabéis, en el mundo en el que estamos viviendo, más hoy en día, ¿no? Que de un día para otro todo ha cambiado, que ya veníamos de unos últimos años donde ya no había una estabilidad económica continua.
Pero ahora el cambio de los comportamientos son mucho más rápidos, ¿no? Con lo cual, esto es algo que tenemos que ir analizando y adaptando nuestros proyectos de forma continua. Y para ello necesitamos datos. Y todos los puntos también que nos puede ayudar es a que seamos más eficientes en nuestras acciones de marketing. Lo que decimos, si yo estoy invirtiendo tiempo en gestionar Facebook, que sea porque realmente yo le estoy sacando un partido, no simplemente por, oye, pues me han dicho, me han asesorado, no, pero tú en tus resultados estás viendo que hay un crecimiento, que te está aportando una serie de datos que nos puede indicar que lo que estamos haciendo está bien o dedicamos más tiempo a otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a analizar la analítica digital, ¿vale? Ese es el valor que tiene. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la analítica es una metodología, es un estudio que nosotros hacemos de nuestros datos. Cuando leéis por ahí qué es eso de los KPIs son los indicadores clave, es decir, por ejemplo, si nosotros estamos gestionando redes sociales, estamos gestionando Facebook, un indicador, ¿cuál sería? Muy importante, el número de me gustas nuevos, por ejemplo, en mi página, ¿vale? Eso quiere decir que está aumentando también el número de interés en mi página, que en Facebook ya veremos que es diferente el número de me gustas del número de seguidores. Normalmente van muy a la par, pero son dos indicadores distintos. Entonces, los KPIs es eso, es decir, el indicador medidor que a nosotros nos va a dar un dato concreto. Iremos viendo cuáles son los KPIs más importantes, sobre todo hay que orientarnos, como ahora veremos, en los objetivos de marketing. Los KPIs no están de forma en una nube aislada, no, o sea, tienen que tener un sentido, tienen que estar estructurados según las campañas y los objetivos que nosotros nos estamos marcando en marketing. Aquí, por ejemplo, os voy a poner esto es un ejemplo de cómo crear unos KPIs en relación a lo que os estoy explicando, a los objetivos. Vale, si veis en la primera parte del gráfico, que pone objetivos de marketing, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son objetivos que podemos trabajar en marketing? El posicionamiento, ¿vale? Es decir, pues aparecer en los primeros resultados de nuestras páginas, de los buscadores. La visibilidad, es decir, que la gente pues, me vea, esté ahí, como también una de las cosas que nos está ayudando con otras herramientas. Por ejemplo, las redes sociales o los blogs ayudan mucho a la visibilidad porque se comparten, se viralizan, con lo cual hace que nuestra marca, que nuestros valores, que los productos o servicios que estamos ofreciendo estén ahí, la gente los tenga presente. Otro objetivo en marketing que es muy importante es la suscripción, es decir, que la gente consigamos que se registre, que hagamos unas bases de datos, porque ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, dice, si me dedico a ofrecer servicios de marketing, pues puedo ofrecer pequeños vídeos cortitos de 10-15 minutos, donde si la gente se registra para podérselos descargar. Es decir, yo les estoy ofertando un valor, les doy algo gratuito que no es realmente gratuito, que es a cambio de sus datos, ¿no? Es decir, yo les ofrezco, pues, por ejemplo, un vídeo o un ebook, una acción concreta, no de marketing, es decir, tenemos que pensar, dependiendo de cada uno de nuestros proyectos, en qué premio, qué regalo podemos hacer a esos seguidores para que esa gente confíe en nosotros y nos dé sus datos, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros tenemos bases de datos, que podemos empezar a trabajar campañas de email marketing, incluso ya hacer segmentaciones, hacer remarketing, o sea, es decir, ya podemos ir en acciones de marketing mucho más concretas. Luego, otro de los objetivos muy importantes son las ventas, es decir, para nosotros el fundamental que la gente nos compre. Si no nos compra, nosotros los proyectos no podemos sobrevivir, con lo cual, al final, donde se tiene que materializar es en la venta, en el porcentaje de conversión de ventas que nosotros también estamos consiguiendo. O imaginaros que nuestro objetivo no es tanto la venta, sino que estamos midiendo, imaginaos que estamos organizando un curso, pues como este taller que estamos dando, y nuestro objetivo puede ser el número de registros que
de las personas que se registran a ese curso, ¿no? Y que contratan, por ejemplo, ese curso, ¿no? Eso también sería una conversión. Y por último, uno de los fundamentales es la fidelización. Es decir, ya una vez que yo he conseguido que al menos me compren una primera vez, es mucho más fácil que alguien que te ha comprado una primera vez te vuelva a comprar que la inversión que nosotros tenemos que hacer en que vuelvan a comprarnos uno nuevo, ¿no? Con lo cual, una vez que nosotros tenemos eso, hay que cuidarlo, hay que intentar que esa gente esté contenta, que vuelva a comprar. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Dentro de este ejemplo, aquí os he puesto esos objetivos generales de marketing que podemos trabajar con distintas herramientas. ¿Las herramientas cuáles serían? La web, redes sociales, campañas, por ejemplo, en AdWords, ¿vale? Todas esas herramientas que nos ayudan a trabajar el marketing nos pueden ayudar a estos objetivos. En este ejemplo en concreto se centran, como ponen, objetivos de la web, ¿vale? Entonces, todo esto, o sea, cada objetivo de marketing lo tenemos luego que analizar con las herramientas. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Dices, vale, un objetivo de marketing que yo puedo tener es el posicionamiento. Bien, dentro de la web, ¿cómo puedo hacer para que me encuentren? ¿Vale? ¿Qué puedo trabajar? Por ejemplo, el SEO. Una de las acciones que podemos trabajar en nuestra web es que tengamos palabras claves para que nos encuentren rápidamente. Entonces, si nos vamos a los KPIs, ¿qué indicadores principales vamos a tener para medir esto, para que nos encuentren? Uno, las visitas orgánicas, es decir, si estoy trabajando en el SEO, en las palabras claves, ¿qué me va a interesar? Si estoy, imaginaos, o contratando una agencia o haciéndolo yo mismo, ¿no? Si lo hago yo mismo, es lo mismo, estoy invirtiendo un tiempo, estoy invirtiendo un valor. ¿Qué es lo que me indica que ese valor que yo estoy invirtiendo está teniendo éxito? Si, por ejemplo, el tráfico a mi web, de forma orgánica, no solo por campañas de pago, porque eso sería otra cosa, las visitas orgánicas, es decir, la gente que busca a través de los buscadores, principalmente en Google, nos están encontrando, ¿vale? Y luego por las keyword posicionadas, es decir, si las palabras clave en las que estamos invirtiendo son por las que aparecen en los primeros resultados. Esos indicadores serían cruciales si, por ejemplo, hacemos una acción de SEO en nuestra web, ¿vale? Otra, dentro del objetivo de visibilidad, que dicen, otro sería que nos conozcan, ¿vale? Entonces, aquí ya, por ejemplo, podríamos trabajarlo a través de artículos en nuestra página. ¿Qué indicadores serían importantes? ¿Vale? Si entran nuevas visitas, si hay páginas vistas, es decir, si tenemos varios artículos y los enlazamos unos a otros, si vamos viendo que entran a distintas páginas, si el porcentaje de rebote es el tiempo de permanencia que están y si están entran, por ejemplo, en dos páginas diferentes, la duración media, es decir, aquí ya lo que estamos invirtiendo es en tiempo en nuestra web. ¿Cómo podemos invertir una vez que hemos conseguido que lleguen para que esté en tiempo? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Que lo que os decía, trabajar buenos artículos, porque la gente, si se lee ese artículo, va a estar más tiempo. Incluso si está enlazado a una sección que a nosotros nos interesa, luego pues vender servicios determinados, es importante enlazarla para que la gente vaya navegando por nuestra web, ¿vale? Entonces, eso sería el segundo punto que trabajaríamos. Vale, y dices, otra cosa que me interesa sería la suscripción. ¿Cómo podemos conseguir que la gente se registre? Ya os ponía un ejemplo antes, ofreciéndoles algo, ofreciéndoles un valor, un vídeo, un ebook, algo que el usuario reconozca que tiene un valor como para transformar y dar sus datos y convertirse al final en un lead con un correo electrónico, con un nombre, es decir, ya empezamos a personalizar, ¿vale? Una vez que tenemos esos datos, ya podemos incluso ir haciendo seguimiento de esa persona, ir haciéndole campañas de remarketing, de esas que nos van buscando pues, en Facebook, en distintos blogs, porque ya tenemos al usuario logueado. Le podemos hacer una campaña de email marketing. Entonces, ya podemos hacer campañas orientadas
a las ventas, que sería el siguiente punto, ¿no? Y ahí ya, ¿qué indicador sería importante? Medir la conversión, es decir, vale, yo ya estoy invirtiendo en publicidad en este punto, es decir, gente que ya tiene un interés en mí, yo he ido viendo, se han suscrito, voy a hacer campañas de pago solo para esta gente, ¿vale? Y de esta gente que yo invertí a lo mejor pues 300, 400 euros, ¿qué valor he conseguido? Que es, vale, pues he conseguido un proyecto de 1.000 euros. Vale, pues ya, por ejemplo, hemos tenido, si hemos invertido 400 y hemos conseguido 1.000, ya ha habido un beneficio de 600, ¿de acuerdo? O sea, lo que tenemos es que en nuestra cabeza irla estructurando para ir consiguiendo entender los datos de esta manera. Otro de los puntos que ya hemos conseguido en las ventas sería lo que os explica la fidelización. Vale, entonces dices, vale, en mi web, ¿cómo consigo que vuelvan los visitantes? ¿Vale? ¿Qué puedo crear? Por ejemplo, pues una especie de club privado de compradores, darles un usuario, una contraseña donde se logueen y voy poniendo promociones concretas y pasen tiempo en ese espacio, incluso algún sistema de puntos de gamificación que yo pueda hacer que pasen mayor tiempo y engancharlos con mi marca. Entonces, ¿qué consigo con eso? Que el usuario vuelva a entrar en mi web, que el porcentaje de usuarios recurrentes empiece a aumentar. Y otro de los indicadores sería que la repetición de compra también aumente. Es decir, los mensajes compartidos, es decir, toda la gente que ha creído en mí, que me ha comprado, está compartiendo la información, me está comprando más y está accediendo más a mi web, ¿vale? Que eso sería nuestro objetivo final. Entonces, ya veis que este ejemplo yo creo que es muy clarificador de cómo, por ejemplo, con una herramienta de marketing central, como sería nuestra web, podemos. Pero esto lo tendríamos, yo es lo que os recomiendo, que cuando vayáis trabajando distintas herramientas, vayáis trabajando, por ejemplo, en base a este ejemplo. Dices, vale, objetivos de marketing, vale, pues donde pone arriba objetivos de web, os pongáis, por ejemplo, red social, Facebook, ¿vale? Y os vayáis poniendo en qué puntos podemos trabajar. Habrá herramientas que principalmente se queden más pues, en la parte de visibilidad, en la parte de posicionamiento, suscripción, o sea, dependiendo de las acciones. Pero lo que sí que tenemos que tener es que al final todas las herramientas que nosotros vayamos utilizando, tenerlas localizadas en qué objetivo de marketing nos está ayudando. ¿De acuerdo? Entonces, según vayamos pasando el taller, todo esto lo iréis entendiendo mucho mejor. Pero yo creo que con este ejemplo, esto es muy importante. Ha quedado bastante claro, o sea, ¿lo habéis entendido este ejemplo? Porque en base a todo esto es lo que vamos a ir explicando el taller. Si hay alguna duda, alguien que dices, no entiendo cómo enlazar los objetivos con una herramienta de marketing y los indicadores, que me pregunte, por favor, para puntualizar. Si no, seguimos avanzando. Vale, perfecto. Me vais diciendo que vais entendiendo. Entonces, seguimos con ello. Vale, entonces, las características de los KPI, sobre todo, es muy importante que estos indicadores sean medibles, es decir, la mayor parte de las veces que pongamos un número concreto, 20, 30, un porcentaje, porque eso nos va a hacer comparativos. Hay algún indicador que ya veréis en el cuadro de mando que sí que he puesto que es subjetivo, simplemente para darnos una orientación. Pero el 95 o 98% de los datos es importante que sean, que sean datos cuantitativos, ¿de acuerdo? Porque si no, no nos va a ayudar a hacer métricas comparables en el tiempo. Luego, importantísimo, que sean alcanzables. Muchas veces es mejor quedarnos cortos al principio, es decir, porque pues, sobre todo cuando trabajamos con pequeña empresa, muchas veces queremos llegar a lo máximo, es decir, mira, quiero este año duplicar beneficios, quiero tener la web con el SEO, quiero gestionar las redes sociales, hacer campañas, no. O sea, es mejor ir poquito a poco, o sea, es decir, este año me centro, por ejemplo, si es una empresa que se está lanzando nueva,
en darme a conocer y en empezar a hacer los primeros ingresos, pero sin grandes, o sea, lo justo para poder mantener mi proyecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos objetivos muy grandes, en la mayor de las ocasiones no los vamos a conseguir. ¿Y qué sucede con esto? Que nos frustramos. ¿Vale? Entonces, al frustrarnos, yo he visto muchos proyectos que se paralizan y que no han seguido adelante, no porque no sea un proyecto interesante o porque pueda llegar a tener éxito, sino porque no lo han sabido organizar bien en el tiempo. Han querido en poquito tiempo llegar muy lejos. Entonces, eso les ha ahogado antes de hora. Con lo cual, yo siempre aconsejo ir eligiendo muy poquitos indicadores, muy poquitos objetivos, pero que lo que elijamos realmente lo trabajemos de continuo. Luego que sean relevantes. Es decir, ya veréis que en los cuadros de mando no tenemos que poner de cada herramienta 20, 30 indicadores, porque lo que decimos, si somos pequeñas empresas, tenemos que ser prácticos. Es decir, tenemos que ir a 4 o 5 datos de cada herramienta que nos va a dar los datos, porque si no, ¿qué sucederá? Lo que es analítica digital, hay profesionales que se dedican, que es su trabajo, o sea, que se dedican 8 horas a trabajar análisis de datos. Con lo cual, esto, si nosotros empezamos a meternos horas y horas y horas, ¿qué va a hacer? Empezar a restar un montón de horas de nuestro proyecto. O si lo tenemos que contratar y somos una pequeña empresa, claro, imaginaros el desembolso que necesitaríamos, ¿no? Que nos analizará hasta el más mínimo detalle. Entonces, hay que ser eficientes, es decir, tener la información relevante para ir tomando las decisiones acertadas, pero poder ser rentables y poder seguir creciendo, que esto de las métricas tampoco nos ahogue. Vale, y luego que sean periódicos, esto sí que es crucial, ¿no? Yo sé que hay muchas pues empresas que empiezan y dicen, venga, este mes me pongo a rellenarla, venga, pues al mes que viene no lo hago, dentro de 2 meses, no. O sea, si implementamos un sistema de medición, hay que hacerlo mensualmente, ¿vale? Porque si no, no nos van a servir los datos. Con lo cual, si nos ponemos en serio, es mejor, lo que os decía, coger 4 datos, pero rellenar esos 4 datos, que no empezar con cosas muy grandes y al mes siguiente haberlo abandonado. Y específicos, esto, lo que os decía, que sean datos concretos. ¿Vale? Aquí, en el ejemplo del taller de hoy, como pues ya sabéis, el marketing es algo muy amplio, entonces sí que hoy os voy a introducir en lo que sería un cuadro de mando para que entendáis cómo hay que llegar a hacerlo de forma completa, pero en este tiempo no vamos a poder entrar en profundidad. Con lo cual, el ejemplo que nosotros vamos a ir trabajando va a ser sobre todo dentro del marketing la parte de social media, porque es algo que prácticamente todos los emprendedores, por lo menos empieza por ahí, ¿no? Entonces, importante, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando Facebook, igual que veíamos antes con la web, aquí os voy a poner distintos ejemplos según objetivos de los KPIs, ¿vale? Entonces, si la primera herramienta que podemos coger, Facebook, ¿vale? ¿Qué objetivo podemos trabajar? Nuestra marca, nuestra notoriedad. ¿Qué indicador nos sería importante medir? Por ejemplo, el total de las publicaciones mensuales, es decir, cuántas publicaciones he hecho yo al mes, ¿vale? Otro número importante para saber si mi marca está creciendo, estoy consiguiendo nuevos fans. Otro indicador importante, números de compartir, es decir, cuántas veces me comparten. Si habéis visto, para un objetivo se han cogido solo 3 indicadores, ¿vale? Luego, por ejemplo, si nos vamos al engagement, el engagement ya es lo que les decía, es decir, que la gente como que la atrapamos, ¿no? O sea, ya empieza a ser seguidora de nuestra marca. Hay que puede ser lo que nos dé el indicador, el número de me gustas, el número de comentarios, el número de clics, porque ya hemos conseguido un paso más allá, ¿vale? La interacción. Entonces, otro de los puntos importantes que veíamos era la fidelización o, por ejemplo, también atraer nuevos clientes. Son 2 cosas que nos podemos plantear. Entonces, indicadores para estos 2 objetivos que también serían número de visitas,
que provienen de Facebook, por ejemplo, a mi página web, ¿vale? Eso sería cómo estoy consiguiendo también atraer nuevos clientes. Número de preguntas recibidas, por ejemplo, en mi timeline, ¿vale? O referidos influyentes. Entonces, estos son indicadores que a mí me pueden ayudar a trabajar la fidelización y los nuevos clientes. Vale, entonces, lo que yo quiero que entendáis sobre todo con esto, no todos los indicadores que ponemos aquí, porque luego lo que vamos a ir viendo es que dependiendo de cada herramienta vamos a coger unos u otros, sino muy importante el que es herramienta, objetivo e indicadores, ¿vale? Entonces, ahora sí que lo que vamos a hacer ya, para no complicaroslo más, aquí simplemente, no voy a entrar a explicároslo, solo es un recurso que yo os quería proporcionar, colgaré también el PowerPoint y el cuadro de mando, porque aunque lo que os comentaba, en este taller sobre todo nos vamos a centrar en el social media, he construido esta tabla para que vosotros tengáis indicadores de referencia si os interesa, por ejemplo, para tema de e-commerce, para ventas en las e-commerce, si hacéis campañas de AdWords, Facebook Ads, porque una de las cosas que a veces más nos cuesta es tener listados de los KPIs relevantes, ¿vale? Entonces aquí yo os voy a dejar estos recursos para que si luego alguien quiere profundizar, lo pueda ampliar con esto. Bien, entonces, ¿hasta aquí os ha quedado, tenéis alguna duda? Si no, ya lo que vamos a entrar ahora es ir trabajando el ejemplo del cuadro de mando. Entonces, yo creo que la introducción, para empezar sobre todo a ponernos manos a la obra, no os la he extendido demasiado para centrarla, pero si alguien tuviera alguna duda o quiere profundizar en algo, es el momento. Perfecto, vale. Entonces, seguimos y ahora entramos en la parte práctica, ¿de acuerdo? ¿Qué es un cuadro de mando? ¿Vale? Entonces, yo os he hecho este ejemplo de cuadro de mando que os voy a ir explicando. Este cuadro de mando lo podemos adaptar exactamente a lo que nosotros queramos. ¿Por qué tener un cuadro de mando realizado en Excel? Porque claro, hay muchos de vosotros que pueden decir, pues es que no hay herramientas como Metricool o Buffer, HotSuite, ¿vale? Herramientas de marketing, sobre todo de social media, que nos aportan informes, ¿vale? Por un lado, la mayoría de estas herramientas, sobre todo si queremos informes de calidad, son informes de pago. Muchas veces cuando somos una empresa pequeña dices, es que no voy a empezar ya a ir invirtiendo en, pues tengo que contratar esta red social, los anuncios, entonces no, me interesa más construirme mi propio cuadro, ir trabajándolo yo mis indicadores. Eso por un lado. Por otra parte, ¿qué sucede? Que normalmente estas herramientas que nosotros, sobre todo el emprendedor, tiene a su mano, son herramientas como segmentadas, por áreas. Es decir, por ejemplo, las que os he nombrado principalmente están relacionadas con métricas en social media. Pero ¿qué pasa si quiero tener estadísticas de Google Analytics? Pues estarían los informes en otro lado. ¿Qué pasa si quiero tener métricas de MailChimp? Porque hago campañas de newsletter. Tendría los datos en otra tabla. ¿Vale? Entonces, si nosotros también construimos como un cuadro de mando, un resumen, un poco por acciones, podemos incluso llegar a tener en una sola hojita todos los indicadores claves importantes. ¿Por qué? Porque normalmente una pequeña empresa no suele manejar pues 20 o 30 acciones a la vez. Cuando esto sucede, normalmente yo la experiencia que tengo son empresas grandes y las empresas grandes ni siquiera trabajan tampoco con cada una de estas herramientas, sino que tienen CRMs que son integrados donde todas las métricas, tanto las de Google Analytics, las de MailChimp, las de las social media, todas están integradas en un único programa, ¿vale? Pero ¿qué pasa?
que las licencias para una pequeña son carísimas, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos empezar sin que a nosotros nos suponga un desembolso económico excesivo, la forma más eficiente de hacerlo sería construyéndonos un cuadro de mando como este, ¿vale? Yo con la mayoría de los clientes pequeños que trabajamos, trabajamos de esta manera. Si algunos sí que han querido profundizar, pues lo que decimos, hemos contratado pues a lo mejor Metricum porque les interesa algunas herramientas de social media, pero ya os digo, esto es algo bastante práctico que en la mayoría de los casos para autónomos y pymes nos va a servir. Bien, ¿cómo se construiría esto? Y porque al final esto es como una metodología de trabajo mensual en la que yo voy a ir rellenando la información. Bien, lo primero que aquí nos hemos puesto, vale, el cuadro de mando, si veis, en la primera fila que pone objetivo general del año, ¿vale? Es decir, yo en mi empresa o en mi proyecto, ¿cuál es el objetivo que me voy a marcar este año? Imaginaros que este año, pues dices, yo lo que quiero trabajar es que, pues con algunas empresas lo que nos ha pasado es que a lo mejor llevaban 35 años en el mercado, pero no habían hecho campañas, apenas se conocían, no habían hecho campañas de fidelización. Entonces, en ese punto donde la empresa ya lleva tiempo rodando, quería invertir en generar marca y fidelizar a los clientes que ya tenían, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, partir de cuál es nuestro objetivo prioritario ese año. Si es una empresa que está empezando de cero, este año va a ser, sobre todo, darse a conocer, ¿vale? Y realizar las primeras conversiones, pero incluso en los primeros meses va a ser muy difícil ya hacer las primeras conversiones si ni siquiera nos conocen. Con lo cual, hay que ser realistas en el contexto en el que estamos. Si estamos empezando, principalmente, pues lo que decimos, darnos a conocer. Si a lo mejor ya es el segundo año que estamos en el mercado, pues ya, por ejemplo, incluso uno de nuestros objetivos principales puede ser generar la marca y ampliar nuestros clientes, ¿vale? Entonces, esto sí que es muy importante que nosotros, sobre todo en nuestro cuadro de mando, arriba lo visibilicemos y ya veis que es ponerse 1 o 2 objetivos claves. Luego ya iremos trabajando en cada herramienta algo concreto, pero la idea es que al final del año yo diga, he conseguido mejorar mi marca, porque la marca no se mejora con una acción. O sea, yo no gestiono, pongo una publicación en Facebook o hago una campaña en AdWords y mi marca ha mejorado. No, o sea, sí, pero muy cuentagotas. O sea, la generación de marca es muy a largo plazo, hasta que por lo menos no pasa de 6 meses a 1 año, ni siquiera podemos considerar que realmente hemos generado una marca como tal en un mercado. Así que yo sobre todo os digo que la marca es algo que se trabaja muy a largo plazo. Luego sí que tendremos otros objetivos que trabajamos más a corto plazo, que es ya dices, mira, pues ahora yo ya estoy en un punto en el que yo estoy trabajando campañas concretas de venta de producto. Es decir, y yo, por ejemplo, ahora mismo, pues este año quiero trabajar campañas, por ejemplo, por estaciones, ¿vale? Y ahí ya sí voy a medir esas campañas incluso pues por los meses, ¿no? Si son, por ejemplo, pues por las estaciones, dices, pues en el mes de abril, en el mes de agosto, en el mes de noviembre, y como si fueran, por ejemplo, campañas cuando son las fechas de las rebajas, ¿no? Entonces, ahí en nuestros indicadores incluso podemos ver que dices, ostras, estos meses tenemos picos, tenemos más accesos, tenemos más datos, con lo cual importantísimo que antes de que nosotros rellenemos un cuadro de mando, tengamos claro cuál es nuestro objetivo para ese año, para ese periodo que lo estamos trabajando. ¿Bien? Entonces, luego, lo que nosotros trabajaríamos aquí ya sería por los meses, enero, febrero, marzo, es decir, para tener un panorama de todo lo que sucede en el año. Y ya luego, incluso cuando pase otro año, ir pudiendo compararlo, ¿vale? Aquí ya de por sí pues vamos a ir comparando los distintos meses, pero la idea es que dices, vale, cuando finaliza el año, cierro, elaboro un informe de conclusiones final y veo a ver el año siguiente cómo va. Entonces, es muy importante que nosotros lo trabajemos de forma mensual. Bien,
lo primero, ¿vale? Que os he dicho, sobre todo nos vamos a centrar dentro del área de social media porque esto es un ejemplo, ¿vale? Luego yo os iré viendo otras, porque luego hay otras personas que me dicen, oye, pero yo también quiero introducir campañas de email marketing, no, ¿vale? O sea, la idea es que vosotros en vuestra cabeza entendáis esto para que luego tengáis recursos suficientes para que podáis añadir o cambiar lo que a vosotros os convenga, porque cada cuadro de mando es completamente diferente para cada empresa. Entonces, empezando, aquí en esta línea, si veis, pone herramienta. Aquí primero nos centraríamos en la herramienta de Facebook. Por cada herramienta nosotros también nos podemos marcar objetivos. Es decir, vale, mi objetivo general es generar marca, pero en Facebook, por ejemplo, ¿cómo puedo generar? ¿Qué es lo que voy a priorizar dentro de generar marca? Pues en este caso nos vamos a poner que nos va a importar mucho aumentar los seguidores. Entonces, dentro de los indicadores, yo le voy a dar como más peso, me voy a fijar más en, ostras, ¿estoy consiguiendo el aumento de seguidores o no? ¿Vale? Entonces, aquí en las filas que aparecen debajo, lo que vamos rellenando, estos son los KPIs, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo primero que ponemos es la herramienta, Facebook, cuál es el objetivo prioritario que tenemos para esa herramienta, y aquí, ¿cuáles son los KPIs importantes? Número de seguidores, número de publicaciones, el alcance, número de interacciones, si tenemos, por ejemplo, una publicación destacada. Esto es lo que os decía, que esto es un indicador que no es un indicador objetivo como tal, pero a lo mejor sí que nos interesa el ir sabiendo, pues mira, el nombre de la publicación, ha interesado mucho de producto, o ha interesado, por ejemplo, un vídeo que yo he promocionado. Esto a nosotros sí que nos va dando información de por dónde un poquito son aquellos contenidos más interesantes. Entonces, aunque no es cuantitativo, sí que es relevante, con lo cual yo os aconsejo también que lo añadáis, ¿vale? Bien, ¿esto lo vais entendiendo? ¿O alguien me estaba preguntando? Sí, que creo que veía alguna pregunta. Sí, me decía María Pilar que me interesa saber el acceso de Analytics de Twitter. En versiones anteriores accedía y me resulta muy útil para conseguir datos. Ahora no puedo. Vale, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, según os voy explicando este cuadro, vamos a ir viendo de dónde se nutre esta información. Entonces, vamos a empezar con Facebook. Luego pasaremos a Twitter. Entonces, cuando entremos a Twitter, iremos a las métricas, al informe de Twitter para que vosotros lo podáis viendo. Entonces, vamos a ir paso por paso para que nadie se líe y todos me podáis seguir bien, ¿de acuerdo? Vale, entonces, el primero que os estaba explicando, ¿vale? Es Facebook. Entonces, esto os decía son los KPIs principales que son los habituales que se suelen utilizar, que no quiere decir, que es lo que os decía, que vosotros alguno lo podéis cambiar, que podéis añadir. Entonces, ahora lo que yo os voy a mostrar es esta información, ¿vale? Que yo he puesto aquí, y dices, vale, pero estos, porque dices, bien, está muy bien, el número de seguidores, el número de publicaciones, pero ¿de dónde? O sea, cuando yo me siente cada mes, dice sobre todo, por ejemplo, al final del mes o al principio del mes siguiente, me siento yo delante de mi ordenador y empiezo a ir rellenando, pues si es enero, rellenaría esta columna. Este mes estamos en mayo, pues rellenaríamos esta columna, ¿no? Es decir, yo el día que me siente a elaborar esa columna, a ir rellenando los datos, de dónde tengo que extraer esta información, ¿vale? Incluso para que vosotros sepáis qué indicadores son los importantes para vosotros. En Facebook nos iríamos a las estadísticas de Facebook. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ir entrando en en Facebook Insight, que es la herramienta de Facebook de métricas. Entonces, os voy a mostrar. Vale, entonces, esto es una página, ¿vale? Aquí veis el nombre de página, entonces, en la parte superior, cuando vosotros estáis en vuestra página, siempre os va a salir página, bandeja, notificaciones, estadísticas, ¿vale? Entonces, si vosotros en vuestra página entráis en estadísticas, vais a ver aquí toda esta información,
¿vale? Y aquí en este lateral aún aparece más información todavía. Con lo cual, estos son los indicadores con los que a nosotros nos va a ayudar a rellenar la información, ¿vale? Entonces, nos pone visitas a la página, visitas previas, me gustas, ¿vale? Entonces, este que pone me gustas, ¿vale? Es el número de me gustas que aquí, por ejemplo, os aparece el periodo que he tenido, de 14 de abril al 11 de mayo. Entonces, si nosotros nos íbamos a el Excel, vamos a ver que la primera era, por ejemplo, el número de seguidores, ¿vale? Que nosotros tenemos. Entonces, aquí nos pone el número, por eso os decía, es diferente el número de me gustas de la página del número de seguidores. El número de seguidores de la página lo tenemos aquí, ¿vale? Un poquito más abajo. Normalmente son muy parecidos. Esto está porque, mira, si vamos a la página, vamos a ir a esta página Zaragoza Activa del proyecto de la colaboradora, y veis, el me gusta y siguiendo, ¿vale? Es decir, el indicador de me gusta son estos, el indicador de siguiendo son estos. Normalmente, cuando nosotros damos a me gustas, se suelen activar los dos, pero hay gente que puede elegir uno u otro, porque hay veces que cambian las notificaciones, ¿vale? Entonces, habitualmente, esto sé que es un poco lío porque en esto ha cambiado mucho Facebook. Al principio solo había un botón de me gusta, luego le añado el de siguiendo, entonces, pero esto en que me aclara, ¿vale? Prácticamente es lo mismo. Lo único que sucede que en siguiendo veis que aquí nos deja el tema de las notificaciones. Con lo cual hay personas que quieren registrar que no les lleguen o que les lleguen determinadas cosas y dicen, no, yo quiero ir como seleccionándolo manualmente, con lo cual eligen solo siguiendo en lugar de me gusta. Pero esto no os liéis mucho, porque en la mayoría de los casos, os puedo decir, en el 95%, los datos corresponden. Veis que el margen de diferencia entre me gustas y siguiendo suele ser, es muy pequeño, en la mayoría de los casos es insignificativo, para luego nos ayuden a tomar datos. Con lo cual, aquí, si veis el desplegable que yo estoy haciendo, sí que en el resumen de la página, por defecto siempre nos salen los últimos 7 días. Si queremos ir a prácticamente el mes, porque cada herramienta tiene unas diferencias. Y es que Facebook, con la herramienta sin exportar sus datos como tal, solo nos deja los últimos 28 días. Si quisiéramos hacer informes mucho más personalizados, podríamos llegar a exportar datos, pero en eso no nos vamos a meter porque es muy complejo. Entonces, yo lo que quiero es que de forma sencilla entendéis cómo hacer un cuadro de mando, ¿vale? Pero esto simplemente lo dejo porque a alguna persona que estáis viendo el curso sí que a lo mejor os puede llegar a interesar profundizar o hacer vuestras métricas más avanzadas, que sepáis que si necesitáis ampliar más datos, si exportáis datos, la información se amplía mucho más, ¿vale? Pero para el taller que estamos haciendo hoy no os quiero confundir, con lo cual nos vamos a centrar solo en este panel, en estos datos que a nosotros nos dan. Entonces, si yo quería rellenar el número de seguidores, iría aquí y diría 5, ¿vale? Iría a mi cuadro de mando, ¿vale? Y pondría aquí, pues, por ejemplo, esto es si ha aumentado 5. Si queremos ver el número de seguidores, en este caso, totales, ¿vale? Esto nos lo deja también ver Perdón. A ver. Sí, os lo voy a explicar esto en cada una de las pestañas para que lo entendáis, porque si no os vais a perder en lo que os estoy explicando y vais a decir, ¿de dónde está sacando la información? Bien. Facebook lo que nos da aquí es un resumen, ¿de acuerdo? Entonces, si luego vamos al menú de la izquierda, vamos a ir profundizando mucho más en los datos. Entonces, por ejemplo, si queremos ampliar los seguidores. Vale, ahora sí que nos lo ha cogido.
Vale, entonces, aquí lo que os quería ir explicando es que en el informe en el resumen general, lo que nos vas dando es indicadores concretos, ¿vale? Que en general nos van a ayudar mucho para tener una orientación. Si queremos, por ejemplo, ver los seguidores que tenemos hasta hoy, entraríamos en seguidores, ¿vale? Y aquí sí que nos diría, mira, pues tenemos 3.612. Incluso si queremos ampliar información de cómo está evolucionando los seguidores, si están aumentando, si alguno lo hemos perdido, aquí nos van a dar también datos, ¿vale? Esto es lo que os decía, una cosa es los seguidores y otra cosa es los me gustas, ¿vale? Entonces, nos los diferencia. Veis que aquí son 3.386 y seguidos son 3.612. Entonces, las diferencias no son excesivamente grandes, pero sí que son como para tenerlas en cuenta. Con lo cual, esto sí que es importante que lo sepáis, porque hay veces que podéis pensar que es el mismo indicador y no. Una cosa es el seguidor y otra cosa es me gusta. Y es diferenciar del botón que os he dicho. ¿Vale? Entonces, aquí nos daría ese dato. En cuanto al alcance, aquí también podríamos ampliar la información. Es decir, el alcance que están teniendo nuestras publicaciones. Aquí es por gráficas, ¿de acuerdo? El alcance total. Esto en cuanto a visitas a la página, ¿vale? Lo que sí que es un indicador que es muy interesante va a ser las publicaciones. Porque aquí son las que nos van a poner cuáles son las publicaciones más destacadas, el alcance, la interacción que han tenido. Entonces, esta sección de las estadísticas tiene un valor muy importante para nosotros, porque cuando yo os decía poner la publicación destacada de este mes, ¿vale? Para rellenar, pues aquí vemos, dices, pues en este mes, ¿cuál ha sido la publicación que más se está compartiendo, que más impacto ha tenido? Y dices, mira, pues por ejemplo, entraríamos en esta y en esta que ha sido de una reunión, ¿vale? Entonces, si nos fuéramos a nuestro Excel, pues aquí, por ejemplo, podríamos, la publicación destacada de este mes ha sido la de la foto de reunión. ¿Vale? Y así nosotros también sabríamos la publicación más destacada que hemos tenido. En cuanto al número de seguidores, lo tendríamos que recoger del apartado que os he dicho. Vale, bueno, si tenéis cualquier... Sí, tenía una pregunta de José. Sí, soy José. Te iba a hacer una pregunta, pero lo has explicado ya con el tema de las fechas. Que era saber en qué momento de un mes que ya ha terminado tomas los datos del mes vencido, el mes terminado. Pero bueno, Sí, creo que ya lo has explicado y además que veo que tampoco deja mucha opción Facebook, porque no. si te descuidas y quieres coger los datos el día... pues ahora que estamos en mayo, a día 13, quieres coger los datos de abril, ya no puedes, porque te va a coger los últimos 28, ¿no? Sí, a ver, es lo que te digo, luego se pueden hacer exportaciones, pero eso ya es como un poquito más complejo, por eso no, como es un taller de 2 horas, no puedo entrar en explicaros, porque eso sí que no es tan intuitivo, ¿vale? Entonces, si no queréis liaros, sí que lo aconsejaría es decir, mira, me pongo el último día del mes, o el penúltimo, y ese día me voy a sentar y voy a redactar mi informe para que no tengas problemas. Se pueden recuperar a través de, ya te digo, de un Excel de exportación, cruzando unos datos, pero eso ya es un nivel un poquito más avanzado, no es tan sencillo como copiar y pegar un dato, ¿vale? Vale, entendido. Gracias. Vale, entonces, aquí vamos, ¿vale? Diciendo, hemos visto hasta ahora el número de seguidores, que veíamos que desde la página de estadísticas de Facebook, aquí teníamos los seguidores, ¿vale? Entonces, este dato, 3.612, que os pongo exactamente el mismo para que vayáis viendo cómo queda rellenado, porque yo os he partido de un ejemplo ficticio. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, ese dato y dices, vale, 3.600 tenía.
pues copio y pego el dato aquí y lo pondría. ¿El número de publicaciones que he realizado ese mes? Vale, lo mismo, me iría a las estadísticas de Facebook y iría a la sección, lo que os he dicho que es muy importante, la de publicaciones, ¿vale? Nos iríamos a las publicaciones y aquí veríamos cuántas hemos publicado en ese mes, ¿vale? Es decir, pues si es en el mes el mes anterior sería abril, pues ahí veríamos, por decir, pues en abril empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 publicaciones, ¿vale? Iríamos a nuestro Excel y diríamos, vale, pues hemos hecho este mes 9 publicaciones, ¿vale? El alcance, que es otro indicador importante para nosotros. Iríamos a las estadísticas, al informe de estadísticas de Facebook y el alcance, bien, lo podemos consultar desde aquí o desde el cuadro general también, nos lo da, ¿vale? Sobre todo, si lo cogemos, no os olvidéis, porque por defecto siempre nos sale 7 días, poner los 28, ¿vale? Y en el alcance, aquí los últimos 28 han sido de 804. Copiaríamos el dato, nos vamos a nuestro Excel y ponemos aquí el alcance, ¿vale? Ha sido de 804, ¿vale? El número de interacciones lo sacaríamos también pues, de esa misma parte del informe, ¿vale? Entonces, aquí, debajo justo, con interacciones con las publicaciones, lo mismo, lo copiaríamos el dato, nos iríamos a nuestro cuadro y entonces lo pondríamos aquí. Diríamos, ¿cuántas interacciones hemos tenido? 194, ¿vale? Entonces, de esta manera, yo habéis visto que copiando simplemente, una vez que ya sabéis dónde están los datos, esto en un par de minutos lo rellenamos. ¿Qué es lo que cuesta? Hacernos con el panel, ¿vale? Es decir, si por ejemplo es la primera vez que vosotros habéis entrado en las estadísticas de Facebook, claro, dices, ostras, ¿dónde están los datos? Yo enseguida, pues ya, claro, por la experiencia, pues ya sabéis, mira, este lo cojo de aquí, este lo cojo. La mayoría los vais a encontrar en el cuadro resumen, pero si queréis saber los seguidores totales, tenéis que ir aquí, al de seguidores, y toda la parte de las publicaciones en esta. Luego el resto, pues os dan ampliaciones, si alguien, pues, por ejemplo, alguien está trabajando la parte de vídeos porque le interesa mucho, porque está haciendo una campaña de vídeos, iría a esta sección, ¿vale? Entonces, esto dependiendo, o incluso hay una sección de pedidos, si hay alguien que tiene un e-commerce y ha integrado Facebook con su e-commerce, aquí, pero esto hay que tener, o sea, esto es porque es algo ya muy específico, de que tengas un e-commerce y la hayas integrado. Y aquí podrías ir viendo también si te ha venido algún pedido, por ejemplo, de Facebook, ¿vale? Entonces, ya veis que luego a nivel de indicadores tenemos muchísimos, pero yo lo que os recomiendo es los que estamos viendo en el cuadro de mando para que esto sea operativo, porque lo que os dice, imaginaros que en total hay 200 indicadores en esos informes, claro, dices, es que yo no puedo gestionar 200 indicadores cada mes. Los que tenemos que seleccionar es los que nos van a ayudar a entender el objetivo, es decir, si yo, por ejemplo, mi objetivo es aumentar seguidores, imprescindible al menos que el indicador del número de seguidores esté. Porque si, claro, si yo estoy trabajando sobre todo en conseguir nuevos y no tengo ese indicador puesto en mi Excel, no lo voy a poder medir, ¿vale? Y luego otros referidos a ese objetivo, pues que sean importantes, el número de publicaciones, el alcance, interacción, ¿vale? Estos son los que habitualmente, os puedo decir, en el 80% de los casos, son los indicadores habituales que se trabajan. ¿Alguien en concreto tiene alguna pregunta sobre Facebook de decir, pues es que yo en mi proyecto hay un indicador que tengo dudas si integrarlo o no meterlo? Si no, yo ya os iré explicando otros, porque yo lo que estoy haciendo es eso, enseñaros un poco, sin entrar en casos concretos, lo que el 80% se suele trabajar
Pero si alguien dices, pues yo en mi proyecto tengo esta duda de este indicador en Facebook, eso con total libertad, pues me lo preguntáis, ¿vale? Y si no, pues seguimos avanzando. La parte de donde sacamos los indicadores de Facebook, ¿os ha quedado claro? Vale. Bien, esto ya es eso. Luego que vosotros vayáis entrando y veáis todos los informes. Entonces, como lo que decimos, es un taller de 2 horas, lo que no podemos es analizar por detalle todo. Entonces, a mí de este taller mi objetivo sobre todo es que aprendáis a hacer ese cuadro de mando. Pero si alguien en concreto dices, oye, que no has entrado en este punto y me interesa, pues pararme y lo vemos, ¿vale? Vale, entonces, seguimos. Entonces, en cuanto a Facebook, ya os digo, sería coger, pues, por ejemplo, esos 5 indicadores claves, irnos al informe de Facebook, ver dónde están esos informes, o sea, esos datos, y copiando y pegarlos allí. ¿Que hay un indicador importante para nosotros que no está? Pues aquí simplemente, luego cuando vosotros, como os pasaré el Excel, os añadís una columna, una fila, perdón, y os añadís aquí el indicador que también os interese meter. Entonces, es tan sencillo como eso. Entonces, ahora pasaríamos a Twitter. En Twitter también podemos plantear, por ejemplo, otro objetivo. En Facebook nos habíamos dicho que nuestra prioridad era aumentar los seguidores, pero en Twitter, por ejemplo, puede ser que nuestro objetivo sea sobre todo aumentar la interacción de los usuarios, generar más comunidad. Entonces, ¿qué será lo que más nos importe a nosotros? Pues el número de menciones, el número de interacciones, que son esos indicadores los que están viendo si ese objetivo se está cumpliendo o no, ¿vale? Entonces, lo mismo, aquí, ¿cuáles hemos puesto como indicadores claves en Twitter? Número de seguidores, número de publicaciones, número de me gustas, número de menciones, tasa de interacción, número de clics en el enlace y publicación destacada, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en Facebook. Vamos a entrar en el informe de Twitter Analytics, ¿vale? Y vamos a ver dónde podemos conseguir esos datos para ir rellenando nuestro cuadro. Entonces, iremos al informe de Twitter Analytics. ¿Vale? Entonces, esto una vez que vosotros pues, estáis en vuestra cuenta, si alguien no sabe entrar, os lo voy a decir, ¿vale? Vale. Aquí, si alguien está en su cuenta, pues va a más opciones y aquí tenéis el apartado de Analytics, pues entraréis aquí, ¿vale? Y aquí pues os pone un resumen, os pone ya por meses. Entonces, por ejemplo, pues este es el mes actual que estamos, podemos ver, por ejemplo, pues el mes pasado, ¿vale? Que son los 30 días. Entonces, además, ¿qué nos dice Twitter? Ellos sí que nos dicen que nos cogen los 30 días. Esto es lo que os decía, cada herramienta no te lo coge de la misma manera. Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. A ver, al final nosotros no nos tenemos que obsesionar con tener hasta los 2 días exactos, porque lo que son los KPIs son indicadores claros, es decir, nos tienen que dar una orientación de si vamos haciendo bien las cosas, si no, es decir, si yo siempre voy a tener 2 días de menos, pero mi tendencia es creciente, salvo que justo esos 2 días que no aparecen en el informe has hecho una campaña y entonces sí que tienes que buscar esa información clave, pero si es una tendencia más o menos continuada, con eso nos va a servir. Entonces, salvo que sea por alguna campaña excepcional, yo os recomiendo, pues eso, que vayáis siguiendo las tendencias, ¿vale? Las tendencias mensuales. Entonces, el informe de Twitter que nos dice, por un lado, aquí nos habla del tweet principal de ese mes, entonces aquí ya sabemos
que el tweet principal, pues por ejemplo, fue pues esta publicación de otro curso que hice sobre Facebook Ads. Entonces, si nos fuéramos a nuestro Excel, diríamos, y queremos rellenar la publicación destacada, podríamos, por ejemplo, decir, pues, tweet sobre el curso de Facebook, ¿vale? Entonces, aquí nosotros ya sabríamos cuál es la publicación destacada de ese mes. Vale. Volvemos al informe de Twitter Analytics. Entonces, aquí, ahora, ¿qué más nos dan también? Nos dicen, pues, la mención principal, es decir, donde a ti te han mencionado y más se ha visualizado. Pues, por ejemplo, en el momento que Zaragoza Activa pues, difundió otras formaciones de Trello y me mencionaron, ha sido la mención que más repercusión ha tenido. Esto sobre todo para que también nos ayuda, para saber quién nos pueden ser también nuestros prescriptores, es decir, qué cuentas son las que mayor eco nos están generando. Entonces, la mención principal, aparte de que sea solo una entrada concreta, si a lo mejor dices, pues es que el mes pasado también fue Zaragoza Activa, es decir, pues yo estoy viendo que para mí está siendo un prescriptor clave, ¿vale? O imaginaros que estáis colaborando con algún blogger destacado y simplemente pues mencionándoos estáis consiguiendo mucho. Entonces, después me interesa cuidar esa relación porque luego estoy viendo que me genera el mayor número de interacciones de viralidad en la mención principal, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda para averiguar esta información. Otra de las cosas que viene aquí sería este cuadro resumen que nos aparece por un lado. El número de tweets que hemos generado ese mes, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo estoy diciendo el número de publicaciones, me iría a mi cuadro de mando y hemos dicho número de publicaciones, ¿vale? Hemos dicho, pues ahí aparecían 56 y relleno, 56, ¿vale? Vale, entonces lo vamos según os lo voy explicando, lo vamos también rellenando. Vale. Luego, ¿qué nos dice también qué información interesante? Las visitas que se han hecho a nuestro perfil, gente que ha entrado en exclusiva al perfil, no simplemente pues que en un timeline han visto una publicación, sino que han estado de expreso a nuestro perfil, ¿vale? Luego, los nuevos seguidores que yo he tenido ese mes. Dices, pues aquí en este caso son 3. Pero en el informe, ¿vale? En el cuadro de mando, lo que yo estoy poniendo no es el incremento, ¿vale? No son 3, sino el número total de seguidores. Entonces, yo, por ejemplo, si ya parto de que tengo 890 y me pone 3 más, lo puedo sumar, ¿vale? Si tengo que iniciar desde dónde sale el número de origen, pues yo ya me tendré que ir a mi perfil, ¿vale? A mi perfil y ver el número de seguidores desde el que yo parto, ¿vale? Y dices, pues aquí partiría de 838. Y dices, pues este mes has conseguido 3 nuevos, pues en el Excel pues le añades 3. ¿Vale? Vale. Luego, por otro lado, un dato muy importante son las impresiones del tweet, es decir, los contenidos que yo he publicado, la visibilidad que han llegado a tener. En este caso, pues unos 10.500 visibilizaciones de distintos usuarios, ¿vale? Ya habéis visto pues, que el alcance ha sido bastante bueno. Otra de las cuestiones que aquí también nos pone son las menciones, es decir, cuántas veces alguien, cuando ha puesto, por ejemplo, aquí podéis ver un ejemplo en concreto de una mención, es decir, dice Zaragoza Activa, cuando ha informado de este curso, ha mencionado a Aroa Soria aquí. Esto se contabiliza como una mención, ¿vale? Cuando otro usuario en uno de sus tweets te pone, cada uno es una mención. Entonces, este mes, pues, 23 veces, ¿vale? tuve
tuve una mención de esto. Entonces, aquí lo vamos viendo. Vale. Si queremos ampliar más información, porque aquí lo que os decía, esto es un cuadro resumen de cómo ha ido ese mes, pero Twitter también nos proporciona informes más detallados. Entonces, aquí en la parte superior podemos ir a tweets. Vale. Y aquí veis que también nos indica, para que sea comparativo con Facebook, nos marca los 28 días. Pero ¿qué sucede con Twitter? Que nos da más flexibilidad. Nos dice, mira, ¿quieres saber el mes anterior? Y yo puedo seleccionar el mes anterior y ahí sí que me coge los 30 días. Entonces, dices, si yo me siento el último día y cojo los 28 anteriores en Facebook, en Twitter, voy a tener la misma información comparativa. Pero si, por ejemplo, pues me he despistado y quiero coger en Twitter, no hay ningún problema, ¿vale? Ya veis que luego, si es un mes pasado o incluso un rango de fechas que nosotros queramos definir, esto nos da mucha flexibilidad. Facebook, sin embargo, nos lo restringe mucho esta información. Entonces, en cuanto al análisis en Twitter, que la información que también nos está dando de los tweets, pues aquí nos aparecen todos los tweets que tú has publicado durante ese mes, ¿vale? Porque yo ahora mismo pues he cogido abril, el mes pasado. Entonces, aquí si vas tweet por tweet, pues te dice las impresiones que ha tenido ese tweet, las interacciones y la tasa de interacción de ese tweet. ¿Vale? Y aquí incluso pues también puedes, aunque antes te han dicho cuál es el principal, pero puedes comprobar, incluso la cifra concreta de decir, pues mira, pues este tuit, por ejemplo, de formación, pues destacó, ¿no? Dice, tuvo 441. Incluso la tasa de interacción, ¿no? Fue mayor. Es decir, ¿por qué se ha visualizado más este tuit? Según estos datos, nos está diciendo que porque también la gente ha interactuado, lo ha compartido o le ha dado a un me gusta. Entonces, eso ha generalizado una viralización mayor. ¿Vale? Entonces, la idea un poco es que cuando veamos los datos, sepamos interpretarlos. Es decir, si tú ves un pico y dices, ostras, ¿y por qué este mes tiene un dato más destacado? Porque este tuit... ¿Vale? Saber detectar esa información, porque al final nos va a ayudar a luego tomar decisiones. Y dices, ostras, pues es que si estos tweets son los más relevantes, pues a lo mejor tengo que hacer una campaña exclusiva relacionada con esto, que es lo que mejor me está funcionando. Vale. Luego, en el lateral derecho nos dan más datos. Nos dice, por un lado, interacciones. Las interacciones son todas estas. Entonces, lo que mide, pero aquí lo que nos hace es un cálculo de los 30 días, ¿vale? Nos lo pone aquí, 30 días. Esto es, la interacción, lo que nos está haciendo es la relación. Además, si hay alguna duda, en todas estas estadísticas nos vienen aquí las leyendas, que esto es algo muy importante también. Dices, ostras, pues ahora no recuerdo muy bien esto, ¿vale? Esta ayuda la vais a tener siempre. Entonces, ya veis que si dices, ¿de dónde salía esto de las interacciones? Pues aquí os van a decir, mira, pues te divide el número total de impresiones, o sea, es decir, es la relación entre las impresiones y las interacciones. ¿Vale? Entonces, de aquí sacan este cálculo. Pues, a nosotros nos interesa mucho, es decir, según el número de personas que ha visto, es decir, imaginaros que se han visto 1000 veces, pero solo ha interactuado 1, pues la interacción sería muy bajo. Pero imaginaros que solo se ha visto 100 veces, pero ha habido 5 interacciones, es decir, que eso es que ha gustado mucho. Con lo cual, a nosotros también nos interesa aquellos contenidos que tengan una interacción, una tasa de interacción alta, es decir, que en relación, a lo mejor no se han visto mucho, pero sí que tienen un interés grande. Hay otros contenidos que dicen, ostras, han llegado porque tengo muchos seguidores, pero no le interesa a nadie. ¿Vale? Entonces, este es lo que es la tasa de interacción, sobre todo lo que nos va a reflejar es el interés que tienen los usuarios por nuestros contenidos.
Aquí nos vienen también las veces que han clicado en el enlace, entonces también es importante que cuando nosotros escribamos un tweet, también lo enlacemos a nuestra página web, porque aquí vamos a saber las veces que, por ejemplo, han accedido. ¿Vale? Los retweets, las veces que se han compartido nuestros mensajes, ¿vale? Los me gustas y si ha habido alguna respuesta a alguno de los tweets, ¿vale? Entonces, esto sería antes sin que incluso nos daba algunos datos geográficos. Esa parte la quitaron, ¿vale? Entonces, porque alguien a lo mejor sí que recuerda que dice, pues es que antes salían gráficas que decía por zonas geográficas de Zaragoza, de dónde provenían usuarios. Había una sección antes que estaba en esta pestaña que sí que venía, ¿vale? Eso desde las últimas actualizaciones no aparece. Entonces, ¿teníais alguna duda? Sí, salían también los gustos, sí, en esa pestaña, salían tanto geográficamente como gustos. Pues ahora mismo todo lo que nos dan no es los datos, porque eso nos daba también información genérica de Twitter. Esa información ahora no nos la dan, esos intereses, esos zonas geográficas. Solo nos dan los datos relacionados con nuestras propias cuentas, ¿vale? Sí, ¿alguien me quería hacer una pregunta? Sí, hola, soy Sergio. Sí, Sergio, dime. Tengo una pregunta, no sé si un poquito básica, porque soy novato en todo esto. A ver, hablando de interacciones, no es lo mismo tener X interacciones para una cantidad de seguidores de una cuenta o para otra. No es lo mismo si una cuenta tiene 200 seguidores que 5.000 o 10.000. ¿Hay alguna proporción o algún estudio que te diga qué tanto por ciento de interacciones deberías de tener por seguidores para saber si las cosas las estás haciendo bien? Por ejemplo, si yo tengo 200 seguidores, tener 4 interacciones, 5, 10, ¿es bueno o malo? Sí, es que el indicador en ese caso que mejor te lo mide es la tasa de interacción, ¿vale? La tasa de interacción, eso es porcentual, eso está aquí. Entonces, la tasa de interacción, eso sí que te da igual lo que dices tú, porque obviamente no es lo mismo tener 5.000 que tener 100, pero eso es un porcentaje. Es decir, la tasa de interacción normalmente suele estar, si está en torno a un 1%, tengas más seguidores, menos seguidores, es una tasa que está bastante bien, ¿vale? Entonces, ya quiere decir pues, que los usuarios van interactuando contigo. O sea, otra cosa es que luego quieras trabajar en la tasa de interacción, pero eso es un cálculo que da igual, que tengas muchos seguidores, porque es porcentual, ¿vale? A lo mejor hay una cuenta que tiene 10.000 seguidores y sigue teniendo un 1% de interacción, y tú a lo mejor tienes solo 100 seguidores y puedes tener un 1%, ¿vale? Es decir, eso es porcentual, dependiendo de si dices, pues yo de los 100 consigo que 2 o 3 ya interactúen. Pues la tasa de interacción ya te va a indicar un porcentaje. Entonces, hablamos eso, de números realmente absolutos, con lo cual yo por lo que te oriento que te guíes es la tasa de interacción, porque eso es un porcentaje y eso da igual, que tengas más o menos, que tú tienes que trabajar, que si estás en torno a un 1%, es una tasa que está bastante bien, ¿vale, Sergio? Indica 0,9, voy por el buen camino. Sí, sí. Sí, todo lo que sea relacionado, pues eso, acerca del 1, entonces eso ya es una cuestión pues que ya te irás trabajando. Tú dices, pues mira, si partes del 0,9, dice, pues ya está muy bien, eso es que voy teniendo interacciones, que la gente pues me va compartiendo, me va poniendo me gustas. Y ya si dices, quiero, uno de mis objetivos en mi cuadro de mando es que aumente la tasa de interacción, pues tú tienes que pensar en medidas que pueden y después poner más, pues poner tweets de más calidad, mejorar las fotografías, ¿vale? Es decir, X recursos, con lo cual tú, dentro de tus objetivos, es lo que tendrás que ver, decir, pues mira, yo ahora mismo lo que me interesa no es tener más seguidores, sino aumentar la tasa de interacción, ¿vale? Entonces dices, si me interesa eso, ¿qué puedo hacer? Entonces tú te sientas y piensas, entonces, vale, para aumentar esto, ¿qué tengo yo en mi mano para mejorarlo?
¿vale? Y en base a eso, ir planteando vuestra estrategia de marketing en base a los objetivos y luego los indicadores que os van a ir guiando. Eso es el sentido que realmente tiene la analítica. Entendido. Muchas gracias. Vale, a ti. Vale, entonces, seguimos. Con esto ya habríamos visto lo que es el informe de la actividad de tweet y las estadísticas. Entonces, en el cuadro de mando que estábamos rellenando sobre Twitter, ¿vale? Pues aquí ya decíamos, hemos rellenado el número de seguidores, el número de las publicaciones, el número de me gustas, esto lo estábamos, o sea, eso lo veis, hay indicadores que veíamos, os lo vuelvo a recordar para que nadie se confunda. Aquí los que nos dan son los tweets, el número de impresiones, las menciones, pero si queremos, por ejemplo, ampliar a los números de me gustas, teníamos que ir al informe ampliado, ¿vale? A este lateral. Y aquí ya sí que me indica, ¿veis? El número de me gustas. Aquí aparece 24. Entonces, nosotros aquí, pues vale, me aparecen 24 me gustas. Vamos a nuestro cuadro de mando y rellenamos. Uy, no. Este último paso no se te ha visto navegador, solo se te ha visto el Excel. ¿Estáis viendo el Excel ahora? Sí. Vale. Es que no sé por qué no me lo estaba cogiendo. Sí, quería ir a... perdonad. Esperar un momentito a ver para que no haya ningún problema. Vale. Ahora se está visualizando el Excel. Entonces, os está diciendo el número de me gustas. Aquí habíamos dicho que teníamos 24. ¿Vale? Entonces rellenábamos con 24. El número de las menciones, íbamos a nuestro informe. Vale. Vamos a nuestro informe y veíamos. ¿Vale? Aquí también tenemos, si ponemos, por ejemplo, el número de clics del enlace, ¿vale? Que era otro de los indicadores, que también es relevante ponerlo. ¿Vale? Lo podemos poner aquí. ¿Vale? El número de clics, hemos dicho, vamos a copiar y pegar el dato que ponía que era 30. ¿Vale? 30. La tasa de interacción ya habéis visto también de dónde aquí habíamos, en el caso anterior ponía, en este ejemplo tengo 0,9, pero en el del informe ponía 1,1, ¿vale? Entonces, ¿veis? Que este era 1,1, ¿vale? Entonces, sobre todo de estos datos son los que estamos poniendo en el indicador. ¿Vale? Entonces, con esto habríamos rellenado también nuestro parte del cuadro de mando de Twitter, ¿vale? Ya tendríamos todos los seguidores, las publicaciones, me gustas. ¿Alguien tiene alguna duda de esto o ha visto algún dato que dices, pues es que no me ha terminado de quedar claro de dónde ha salido? Vale, Ana Lizano me preguntas que no has visto lo de los me gustas. Vale, perfecto. Vale, entonces, los me gustas, ¿vale? Si estamos en el informe, en el apartado de tweets, ¿vale? Vamos aquí en el margen derecho y aquí tenemos interacciones, tenemos clips, tenemos retweets y tenemos me gustas, ¿vale? Los me gustas están aquí. Entonces, ya os digo, hay dos sitios donde consultar la información. O están aquí los indicadores en este lateral, o los tendréis en el inicio, ¿vale? En el inicio, en eso. O sea, las estadísticas de Twitter, la verdad es que no tenemos tantas pestañas como Facebook que vamos a... No, o tenemos, o es inicio o es tweets, ¿de acuerdo? Vale. ¿Queda alguna duda? Vale, si no, vamos a ir pasando.
Vale, si me preguntas, Carmen, que qué son las impresiones. Las impresiones son las veces que se visualiza un tuit. Hay un usuario que incluso a lo mejor con su cuenta las puede ver varias veces cuando pasan por tu timeline y dices, ostras, ha aparecido un tuit, ¿vale? Eso es las veces. Cuando son impresiones es que aparecen en pantalla, pero claro, esto hay que tener en cuenta que a lo mejor nosotros no estábamos atentos o en la mayor parte de los porcentajes sí, pero eso también hay que tener en cuenta que lo que significan impresiones es las veces que ha aparecido en una pantalla. Vale, sí, me decías, María Pilar, si el objetivo es ampliar el número de seguidores. No te entiendo en cuanto a la pregunta, si o me la puedes explicar mejor o por micrófono. Me dices, ¿que te refieres a indicadores? Perdona, lo que quería decir era si nuestro objetivo es intentar lo que es tener más seguidores, si hay algún tipo, pues más trucos. Yo sí que intento, pues eso, seguir a gente que creo interesante, pero claro, la devolución del seguimiento, ¿es algún truquillo para aumentar los seguidores? Sí, a ver, para aumentar seguidores, esto es a largo plazo, o sea, obviamente no hay ningún truco a corto plazo, pero sí que sobre todo es cuidar el contenido y que tu misma cuenta interaccione mucho con otras, ¿vale? O sea, en el momento que a ti te consideran, pues que tú también compartes, que lo de otros, que te ven más, o sea, primero, claro, tienes que hacer tú una inversión de esfuerzo, de decir, pues he trabajado mi contenido, es interesante, incluso como me alío, ¿no?, con otras cuentas, o sea, retuiteo continuamente contenidos de otros para intentar también, incluso menciono. Hay veces que yo con algunos clientes lo que hacen incluso con medios de comunicación es que si ponen, por ejemplo, algún tuit que es relevante, lo que hacemos es, si tenemos 10 medios con los que trabajamos habitualmente, pues, por ejemplo, yo los etiqueto a los 10 medios. Entonces, tú en tu clase dices, vale, a lo mejor incluso son medios locales, puede ser medios locales, o incluso algunos blogs o personas referentes que interesen que vean esa información y con la que estás, y un poco estás generando una relación de colaboración en redes sociales y dices, ostras, pues mira, ahora María Pilar pues me ha puesto una entrada que para ella es importante que se comparta, ¿vale? Entonces es que tú misma te vayas generando unas alianzas también en redes. Y ya te digo, el truco ese de poner, yo es algo que utilizo bastante habitual cuando queremos destacar algo. Etiquetar a distintas personas concretas que sabemos que nos pueden compartir la información para que la viralicen y luego pues cuidar mucho el contenido, de retuitear de otras cuentas, ¿vale? Una labor de un día a día. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, la verdad es que es mucho esfuerzo. Entonces, por eso yo sobre todo lo que os recomiendo es que se invierta en aquellas redes que realmente tú tengas recompensa. Es decir, si tú, por ejemplo, dices, es que yo para mi proyecto esto prácticamente, o sea, me está suponiendo más esfuerzo que beneficio, pues eso lo tienes que valorar, porque yo cuando hablamos, por ejemplo, de social media, no a todos los clientes, ni mucho menos estamos aconsejando las mismas herramientas, o sea, hay que estudiar, o sea, y tú en tu caso eres la que mejor conocerás tu proyecto, es decir, o sea, al final las métricas, la analítica lo que te tiene que también que servir es para que de forma objetiva veas donde tú estás haciendo un esfuerzo, veas lo más rentable posible. Si tú hay cosas que te suponen más esfuerzo de lo que consideras rentable, pues yo me plantearía si a lo mejor hay que meter tanto esfuerzo en eso o no, ¿vale? O sea, al final somos proyectos y tiene que ser rentable. Otra cosa es por hobby. Hay gente que por hobby pues está todo el día continuamente en redes sociales y dices, pues es que me gusta y lo hago por pasión, ¿no? Pero yo, si es realmente por rentabilidad, incluso en mis propios proyectos no uso todas las redes y hay algunas pues que las tengo pues creadas por tenerlas, pero no porque me sea rentable gestionarlas. Muchas veces incluso con determinados clientes usamos más unas que otras y hay algunas que también no las usamos.
Vale. Cuando tú te planteas eso, María Pilar, de que esto supone mucho esfuerzo, yo sí que haría un análisis de ¿te compensa? ¿Qué rentabilidad te va a aportar esto? Si te la va a aportar a largo plazo, o ya no una rentabilidad como tal, pero por lo menos contribuye a generar una marca, ¿vale? Un beneficio real que tú veas. Si no, pues yo ahora digo, yo no soy partidario ni mucho menos de que os metáis a saco con todo. No, no, porque yo desde el principio os he dicho, es mejor ir poco a poco. Si tienes una red social o una campaña, tenla, pero algo que tú manejes y algo que no se te escape y que tu actividad la puedas seguir haciendo, ¿vale? Sí, me preguntabas. También depende mucho del cliente al que haga dirigido, incluso las redes sociales, o sea, podemos incluso ver estadísticas de decir, pues es que yo veo que sobre todo tengo más interés en hombres que mujeres o en determinadas edades, entonces, o en determinados sectores. Hay determinadas redes que están más enfocadas a unas cosas u otras o funcionan mejor. Entonces, eso también, claro, yo no os puedo hablar de algo muy general ahora, porque con cada cliente esto no lo analizamos, o sea, no hay unas pautas como tal, o sea, yo os puedo dar una orientación, pero para realmente, yo os aconsejo más que lo analicéis vosotros, ir viendo en relación al esfuerzo, la interacción, el número de crecimiento de me gustas, la viralidad de las impresiones, la respuesta, incluso si os ha llegado cuando os compran, pues es que principalmente ha sido por esta red social o porque lo he puesto en el blog, ¿vale? Entonces, depende cuando me preguntas del cliente, mucho, pero sí que aquí no, en tan poco tiempo, sin conocer vuestros proyectos, no puedo, pues a ti es mejor esta red o esta otra, ¿vale? Sí, María Pilar, me dices, veo que las interacciones aumentan mucho si invierto tiempo. Sí, lo que te digo, o sea, si invertimos tiempo, esto va a mejorar. La cuestión es, a veces nos interesa o nos perdemos del objetivo primario que nosotros tenemos, porque sobre todo lo que nunca podemos perder de norte es el objetivo que tenemos aquí arriba. O sea, si este año mi objetivo principal es generar marca y generar fidelización, porque si no, ¿qué pasa? Que en marketing tenemos tantas cosas que hacer, o sea, que tenemos que centrarnos. O sea, lo más importante no es estar en todos los lados, sino cumplir los objetivos y los objetivos relacionados para que nuestros proyectos crezcan, porque si no, desde luego que nos vamos a perder, Entonces, si alguien dice, pues yo Facebook no lo uso, pues que se lo quite, o sea, que dice, pues estas columnas las elimino de aquí, o sea, porque yo este cuadro de mando os lo pase como ejemplo, no quiere decir que todos vayáis a tener que tener todo, no, o sea, ¿que yo no uso esto? Pues no, pues lo quito de mi cuadro de mando. ¿Que yo me centro en una o dos redes sociales y mi cuadro de mando es más pequeñito? Es más pequeñito. ¿Que a mí me está ayudando ese cuadro de mando a mejorar mi proyecto? Eso es lo que queremos. No que tengas, que seas un super cuadro, ni que seas referente en todas las redes sociales si no te compran. Entonces, porque yo sí que he visto campañas de gente que lo estaba haciendo muy bien, pero que luego prácticamente no conseguía conversiones, porque sí, estaba invirtiendo mucho en tener muchos seguidores, y no estaba haciendo acciones orientadas a la venta. Entonces, el proyecto al final también se muere. O sea, sí, si tú tienes muy buena imagen, pero no logras una conversión suficiente, o sea, ya no convertir, sino una conversión suficiente para que mantener todo eso, el proyecto no es sostenible, ¿vale? Con lo cual, lo más difícil es conseguir los equilibrios, ¿vale? Vale, entonces, seguimos hemos visto ya Facebook, hemos visto Twitter. Si alguien me queréis, antes de pasar a LinkedIn, hacer alguna otra pregunta. Sí, me decía Javier, ¿cuánto tiempo debería invertir al día un autónomo o pequeña empresa en social media? A ver, esto depende mucho de la empresa, de la persona y de si gusta o no gusta. Pero sí que os aconsejaría que más de 1 hora al día de dedicación,
pero también depende, porque claro, aquí no quiero que nadie me malinterprete, porque dependería mucho de la fase en la que esté, ¿vale? Entonces sí que quiero puntualizar que si, por ejemplo, es una empresa que está empezando, o sea, que no tiene clientes, que es una empresa semilla, que está dándose a conocer, principalmente su esfuerzo va a estar centrado en darse a conocer, en ir a sitios, bueno, cuando podamos ir a sitios, ¿vale? Sino online, virtuales, que ya hay muchos networking virtuales. Y dar visibilidad, o sea, los primeros meses va a ir, entonces ahí sí que invertirías más esfuerzo. En el momento que tu proyecto está rodando, ¿vale? Otra cosa es que esté anexo, que sea un e-commerce donde sí que estás nutriendo esa parte, pero si es una empresa, yo qué sé, pues pongamos que es un centro, de, por ejemplo, de psicología, y dices, pues es que yo me dedico a hacer terapia, y dices, yo lo único que quiero es pues ir nutriendo para tener más clientes, pues decir, vale, yo no estoy dispuesto a más de 1 hora al día de mi tiempo ir invirtiendo en esto. Con eso yo ya me tengo que plantear un plan. Yo normalmente cuando hemos trabajado con pequeños clientes, lo que nos sentamos es, evaluamos el tiempo al mes que esa persona está dispuesta o puede invertir, ¿vale? Y a raíz de eso diseñamos, es decir, dices, si yo, por ejemplo, pues puedo dedicar al mes 20 horas, ¿vale? O 30 horas a la parte de marketing, de estrategia. Hacer, según el objetivo prioritario que tenga, ir primando. O sea, vale, pues si para hacer una acción bien dices, pues es que ya llevar solo Facebook me lleva al mes 8 o 9 horas. Pues claro, te está quitando. O sea, nosotros normalmente partimos de eso, o sea, de las horas que puede dedicar una empresa o un emprendedor al mes y a partir de eso establecerle un plan estratégico y en planes estratégico establecer este cuadro de mando, ¿vale? Entonces, sería un poco para que os sirvan estas orientaciones de cómo dedicar y cómo hacerlo. Bien, entonces, ya habríamos explicado lo que es, vamos a seguir para poder finalizar el taller, luego vamos a dejar un poquito más de preguntas, ¿vale? Creo que también me he parado porque es muy interesante todo lo que hemos ido explicando para todos. Entonces, lo que sí que nos quedaría sería ver de dónde extraemos los datos de LinkedIn, los indicadores al final, o sea, una vez que habéis cogido la dinámica, ¿vale? Esto es siempre igual, o sea, igual sea Facebook, Twitter, yo voy a mi informe y saco los datos. Seguidores, visitantes únicos, número de visualizaciones, número de comentarios, reacciones, número de publicaciones destacadas. O sea, ya veis que al final es un poco repetitivo todo. Si vamos al informe de LinkedIn, esto tendríamos que entrar dentro de nuestras páginas, ¿vale? Esta es pues, la página de mi proyecto, entonces en análisis, en la parte superior, aquí iremos viendo. Esta es una página que yo la tengo solo creada con la imagen inicial, le he puesto pues una entrada para el curso, pero yo es una página que actualmente no estaba gestionando. Simplemente es para que sepáis de dónde salen los indicadores. Entonces, análisis de visitantes. Vemos que en LinkedIn también nos dan los 30 días, ¿vale? O sea, en la mayoría de las herramientas, y que Facebook es un poquito particular, yo creo que es no sé si es porque se quieren diferenciar del resto, nos lo hacen de ese modo, pero habitualmente la mayoría nos dan 30 días. Entonces, aquí nos van a decir el número de visualizaciones que tiene la página, los visitantes únicos, los clics que han hecho en el botón, ¿vale?, de mi página. Y luego, también, ¿qué más información nos pueden dar? Si vamos a actualizaciones, si por ejemplo pues nuestros mensajes han tenido reacciones, ha habido algún me gusta, ha habido algún compartido, todas esas reacciones aparecerán aquí. Los comentarios, ¿vale? Si alguien ha comentado sobre nuestra entrada, aparecen aquí. Y elementos compartidos, ¿vale? Entonces, aquí vamos viendo sobre todo lo que son las interacciones con nuestros mensajes. ¿Vale? Y esto sería información relacionada con los seguidores. ¿Vale? Pues dices, pues esta página en total tiene 83 seguidores. ¿Vale?
Y aquí sí vamos teniendo nuevos. Ya os digo que esta es una página que se creó en su momento, pero no está gestionada. Entonces no se ha trabajado ni el incremento de seguidores ni interacciones. Entonces, por eso los datos son tan bajos. Aquí en análisis, ya veis, os lo vuelvo a decir por si alguien no se ha perdido. Esta sería la analítica que nos da la página de LinkedIn y nos da las 3 opciones. La de los visitantes, la de las actualizaciones y la de los seguidores. Entonces, todo lo relacionado con actualizaciones, reacciones, comentarios, que vamos aquí a nuestro cuadro de mando y dices, pues es que yo necesito ir rellenando aquí los indicadores que decíamos. El número de comentarios, ¿vale? Pues estaba en el que acabo de poneros. El número de visualizaciones, número de visitantes únicos, ¿vale? Todos esos datos los vamos a sacar de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre la herramienta de LinkedIn? En esto no me detengo tanto por terminaros de explicar la formación, porque al final la idea de esta sesión sobre todo es que vosotros entendáis de dónde partir, que al final ya veis que la dinámica es lo mismo, voy poniendo mis indicadores, voy entrando en los informes y voy elaborando. Entonces, ¿en LinkedIn alguien tiene alguna duda antes de seguir avanzando? Sí, me preguntabas, José, en LinkedIn las estadísticas de perfil personal. A ver, estadísticas sí que hay algunas herramientas, incluso de comerciales, que te evalúan por distintas métricas, pero eso suelen ser incluso herramientas de pago que tiene LinkedIn más avanzadas. Entonces, si por ejemplo hay empresas con las que yo sí que he trabajado que tienen red de comerciales, ellos sí que han contratado como esa ampliación de LinkedIn y ahí pueden ver exactamente cuántas interacciones ha tenido un usuario concreto, con qué personas. Es una herramienta que para comerciales es muy útil, pero sí que es de pago, ¿vale? Entonces, en lo que es personal, pues la gratuita nos deja muy poquito. Entonces, lo que sí que está claro orientado a analizar son las páginas de empresa. Y si es porque es una red de comerciales, ahí ya tendrías que irte a otra herramienta de pago de LinkedIn. Vale, José. Vale. Entonces, volveríamos a nuestro cuadro de mando, ¿vale? Y ya hemos entendido de dónde rellenar Facebook, de dónde rellenar Twitter, de dónde rellenar LinkedIn, y que iríamos a las estadísticas de nuestra página empresa, ¿vale? E Instagram. A ver, Instagram, la aplicación, lo que os he puesto es una serie de capturas, porque desde la aplicación de escritorio no nos deja las estadísticas como tal. Si alguien quiere ver alguna cosa desde escritorio, pues bueno, hay algunos trucos para hacer alguna publicación desde escritorio, pero en principio, Instagram está pensada para que nosotros la gestionemos desde la aplicación móvil. Con lo cual, el apartado de estadísticas lo vamos a tener que visualizar desde nuestro dispositivo móvil en la aplicación. En el PowerPoint que os he preparado distintas capturas para que veáis exactamente en Instagram de dónde sacaríamos la información. ¿Vale? Estaría aquí. Entonces, esto sería una vez que nosotros los situaros, dices, pues yo cojo mi dispositivo móvil, entro en mi aplicación de Instagram y voy a mi cuenta. Entonces, en la parte superior, ¿vale? Aquí en la parte superior derecha nos aparece como unas líneas que es de un menú desplegable. Entonces, nosotros apretaríamos aquí, se nos abriría un desplegable. Aquí aparece, veis, que pone estadísticas. Si nosotros clicamos sobre estadísticas, ya nos entran en las distintas estadísticas que tiene esa cuenta. Entonces, aquí lo primero, veis estructura como en 3 columnas: contenido, actividad y audiencia. ¿Vale? Entonces, en contenido, aquí lo que nos dicen son, nos hace primero un resumen de las últimas publicaciones. Este numerito es las visualizaciones que ha tenido, ¿vale? Entonces, luego, si queremos ampliar en publicaciones, tendríamos que ir aquí, donde pone ver todas.
Entonces se nos abriría esta otra vista. ¿Vale? Entonces aquí veríais, incluso aquí tenéis un desplegable que pone 30 días, que podéis poner, que dan distintas opciones. Incluso aquí nos deja distintos indicadores, el alcance, el número de interacciones. Entonces, para saber cómo han interaccionado con tu página, ¿vale? O sea, perdón, con tus contenidos, lo veríamos desde aquí. Esto en caso de que sean publicaciones. Si hemos puesto historias, aparecería aquí en la parte inferior, historias, ¿vale? Y lo mismo, nos dejaría entrar a todas, se abriría otra pestañita y igual que vemos esta de las publicaciones, pues aparecería otra de las historias. Bien, si vamos aquí a actividad, lo que se nos abriría sería esta, ¿vale? Entonces, en actividad, ¿qué nos deja? Pues nos saber el alcance, las impresiones. Pero, ¿qué pasa con Instagram? Que Instagram, los periodos que nos deja la aplicación original solo son semanales, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante, que si nosotros estamos teniendo un control de estadísticas de Instagram y vamos a hacer un control luego mensual, vamos a tener que ir entrando de forma mensual, ¿vale? Porque si no, esta herramienta, la herramienta de origen, o sea, otra cosa es que nosotros estemos trabajando con otras herramientas que os decía de pago de terceros, ¿vale? Que ahí sí que nos dejarán manejar un poquito más de flexibilidad de datos. Pero si decimos, no queremos ir a una herramienta de pago, queremos ir a las estadísticas de la herramienta original, que sepamos que la limitación que tiene Instagram, que a lo mejor de aquí a un tiempo nos lo cambian, porque ya todo esto evoluciona mucho, ya sabéis pues que ahora Instagram también pues pertenece a Facebook, entonces es probable que llegue un momento que esas estadísticas nos las unifiquen. En esto están cambiando mucho. Con lo cual, a día de hoy, al menos, esto es la información que nos dan y nos las dan de forma semanal. Esto en cuanto a la actividad que han tenido con nuestra cuenta. En cuanto a la audiencia, apretaríamos en este, ¿vale? Decidiríamos aquí audiencia y nos diría el número de seguidores, las zonas geográficas principales de donde nos están visitando, también nos viene por sexo, si hay más hombres, más mujeres. Entonces, las estadísticas que nosotros tendríamos de Instagram, sacar los datos, serían, ya os digo, desde la sección de estadísticas, pero en la aplicación móvil y de forma semanal, ¿vale? Importante. Aquí, si nosotros lo estamos haciendo mensualmente, pues nos lo habríamos ido anotando, ¿vale? Habríamos ido, pues, por ejemplo, a nuestro cuadro y aquí, pues, en herramientas, pues podemos ir haciendo un sumatorio, ¿vale? Entonces, cada semana entro y me lo anoto. Entonces, quien le interesa mucho Instagram y el control de esta red, que sepa esta limitación haciéndolo de esta manera, ¿vale? Sobre Instagram, de datos o eso, ¿tenéis alguna duda? ¿Vale? Si tenéis alguna duda sobre esto, Nisa. Sí, a Beatriz, ¿a ti no te aparece la opción de seguidores? ¿Me comentas? En principio, aunque tengas pocos seguidores, debería, pero desde tu aplicación móvil y viendo la parte, y te sale un desplegable y te salían las distintas pestañas. Espera, que voy a ir a la diapositiva inicial. ¿Vale? O sea, te sale esto que pone archivar, actividad, o sea, este desplegable te tendría que salir. Pero no te salen las estadísticas. Pues la verdad es que eso no lo había escuchado. Eso sí, no te lo miraré, Beatriz, porque yo que sepa no hay ninguna restricción así a de pronto que te diga que por pocos, vamos a no ser que, porque la cuenta ¿cuánto tiempo tiene? ¿La creaste hace una semana o ya tiene varios meses? Sí, Beatriz, si te preguntaba si la cuenta tiene varios meses o es algo que no recoge, por ejemplo, ni siquiera un mes de tiempo.
Vale, sí. Es una cuenta, vale, es que sí, esto estamos hablando de cuentas, seguramente tú lo que me estás preguntando es una cuenta personal. Vale, porque esto lo que estamos explicando son de cuentas profesionales de empresa. ¿Vale? O sea, las estadísticas sí que nos viene, eso sí que tenía que la creación cuando se hace en cuentas de empresa. Vale, pues eso vendrá porque es una cuenta personal y no una cuenta de empresa. Entonces, si vosotros os creáis un proyecto, eso sí que es importante que sea una cuenta de empresa, ¿de acuerdo? Si tuvierais dudas sobre esto ya os enviaría material para que sepáis cómo no es un taller de cómo creación, páginas de empresa de Instagram, pero si no, ya os diría para que no tengáis ese problema, ¿vale? Porque si lo vais a usar para vuestro proyecto es importante que sea profesional. Vale, entonces, bien, volviendo al cuadro de mando, ¿vale? Nosotros, pues eso, ya hemos visto un poco todos los datos de lo que es la parte de social media. Luego, si nosotros queremos ampliar nuestro cuadro de mando, por ejemplo, con datos por ejemplo, pues de nuestra web o de nuestro blog, esto ya serían datos que provienen de Google Analytics, ¿vale? El otro día sí que ya hice un curso de introducción a Google Analytics, con lo cual, si alguien quiere pues ampliar información de dónde extraer todos los datos, os aconsejo, porque sería desde la vista general que tenemos todos estos indicadores. Entonces, ahí en ese taller, sobre todo, entramos mucho a explicar todo esto, todos estos indicadores, de dónde vienen, de cómo salen. Entonces, si alguien quiere ampliar información de Google Analytics, os aconsejo eso, que veáis el vídeo de introducción que hicimos el otro día. Entonces, si alguien no lo vio, pues ya sabréis, o sea, con esto ya sabréis exactamente estos indicadores de dónde salen y cómo los podremos rellenar. Vale. Otra de las cuestiones para terminar de complementar nuestro cuadro de mando que es importante, es decir, vale, hemos visto la parte de social media, esto nos dejaría trabajar la parte de la web con los datos de Google Analytics. Y imaginaros que queremos profundizar también en campañas de Facebook Ads, hacer campañas de Twitter Ads, pues nos tendríamos que ir creando distintos apartados. Entonces, vale, voy a plantear una campaña, por ejemplo, este mes de mayo, de Facebook Ads. Vale, indicadores que son importantes si planteo una campaña de anuncios, el número de anuncios que tiene esa campaña, la inversión, que por ejemplo, pues dices, pues he invertido 150 euros en esa campaña de anuncios, las impresiones que me ha generado, el número de clics y, por ejemplo, si estoy midiendo también la conversión, ¿vale? Entonces, si hacemos una campaña, esos serían los indicadores más relevantes. A esto sí que no nos da tiempo de ir entrando, porque lo que os decía en este taller, lo que vamos a centrar es cómo podemos aprender a realizar un cuadro de mando. Pero claro, si entráramos a saber de dónde tenemos que averiguar toda la información, pues tendríamos que hacer un curso mucho más largo para profundizar en esto. Pero sí que al menos os quería dejar un poquito estas pinceladas para que aquellos que luego queráis ampliar, veáis que no simplemente este cuadro se puede limitar a la parte de social media, sino que si vosotros luego ya tenéis, o sea, habéis gestionado campañas de publicidad y vais a los informes, pues lo mismo, estos serían los indicadores relevantes, y aquellos también pues que planteéis campañas, por ejemplo, de newsletter. Los indicadores también más relevantes serían números de envíos, números de aperturas, números de clics, ¿vale? Entonces, lo mismo, si estáis utilizando, por ejemplo, una herramienta como MailChimp, pues habría que ir al informe de MailChimp y ahí tendríamos todos los datos. Entonces, ya veis que este cuadro de mando, la idea es hacerlo exactamente amoldado a cada acción, a cada recurso o herramienta que vosotros utilicéis en vuestro proyecto. Ya veis, pues,
eliminar, o sea, una vez que yo os pase este Excel, si dices, pues mira, a mí no me interesa este, lo elimino, ir ampliando aquellos que os puedan servir para vosotros. Luego, este cuadro de mando, además, también es bastante interesante porque aquí que veis que hemos ido añadiendo pues, cada mes una columna. Luego, si vamos aquí debajo, veis distintas pestañas, veis, por ejemplo, la pestaña de Facebook, pues automáticamente estos datos se están alimentando de estos, ¿vale? Es decir, tú solo tienes que rellenar una vez estos datos. Y esto, la plantilla, yo ya la tengo generada para que se alimente ella sola, ¿vale? Con esos datos, incluso los gráficos. Entonces, de esta manera, vosotros luego también tendréis gráficos para decir, pues, en Facebook mis seguidores han aumentado o han bajado, ¿vale? Este dato, como antes lo hemos cambiado, ¿vale? Pues ahora la gráfica se ha descompensado. Antes estaba en... habría que cambiarlo aquí para que nos cuadre la gráfica, ¿vale? En 550. Vale, si vamos aquí, pues ya veis que vuelve a ser un aumento de seguidores. Entonces, lo mismo, como aquí he ido cambiando datos, pues hay datos que me se han destructurado, ¿no? Que en vez de al alza nos han disminuido, con lo cual ya veis que es una herramienta que está viva, que si vosotros cambiéis cualquier dato aquí, pues luego vais a poder ver los informes pues, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, ¿vale? Y si os interesa incluso luego pues añadir algún otro gráfico, pues lo mismo. Es una hoja totalmente que se puede ir adaptando, ¿vale? Entonces, como ya tendremos que ir concluyendo, si a alguien, no sé, pues le queda alguna duda antes de finalizar, no sé si que aproveche